En la discusión por el presupuesto del próximo año, pareciera que el gobierno está haciendo números sobre lo que puede pasar con el debate y abrió el paraguas. ¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto, o al menos que no se apruebe el presupuesto que envió Milei? Porque lo que puede ocurrir es que te lo cambien demasiado y termine siendo otro presupuesto. Es el peor escenario para el gobierno de todos los mundos, porque el jefe de gabinete, Guillermo Francos, anticipó algo bastante, dejó una definición bastante extraña. Al presidente no le preocupa que no se apruebe el presupuesto. En ese sentido hay que decir que es exactamente lo que ocurre hoy. Hoy no hay un presupuesto aprobado, hay un presupuesto prorrogado, lo cual en algún punto le da mucho margen de maniobra al gobierno para resolver ajustes. Bueno, lo vemos con las universidades, por ejemplo, que también le trae conflictos. Si parece, escuchemos qué decía precisamente Guillermo Francos sobre el escenario que se viene en el Congreso con el debate presupuestario. Cuando uno tiene la vivencia de gobernar en minorías parlamentarias tan marcadas, es como que está entrenado para poder enfrentar una situación crítica como esa, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene un presidente como Milei, que no le tiene miedo a nada, y que está convencido de lo que está haciendo, digamos, a él no le preocupa. Él espera que el presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba, él le dirá a los argentinos: mire, vamos a gobernar de esta forma. Y la verdad que el escenario no es tan sencillo, porque una cosa es que no se apruebe, y entonces se prorroga. Ahora, si se aprueba un presupuesto distinto, modificado, que no le gusta, eventualmente puede vetar algunas partes, puede eventualmente vetarlo todo. El tema es que hay que ver si para eso después tienen los números, porque acá sí es donde los gobernadores tienen una intención, un interés especial para, por ejemplo, proteger la obra pública. Digamos, los gobernadores que la semana pasada garantizaron el veto con la ley de universidades están negociando plata para sus provincias con el presupuesto. Y en definitiva es ese toma y daca tan habitual en cada discusión de presupuesto el que le garantiza, de todas formas, más allá de que los números incluso en el Senado sean tan complejos, bueno, el año que viene hay que tener en cuenta que es electoral, entonces eso cambia mucho la foto y cambia mucho las necesidades de ese presupuesto. A mí lo que me llamó mucho la atención, y es un dato a seguir de cerca, es que al mismo tiempo que se va a discutir el Congreso, el Ejecutivo envía lo que se conoce, y acá sumamos un tema más, la ley de hojarascas, que es un sinfín de regulaciones que se quieren derogar. Tiende eso tal vez a enredar un poquito la discusión, ¿no? Como las dos al mismo tiempo. Y hablando de enredar la discusión, la oposición insiste en que el ministro de Economía, Luis Caputo, vaya al Parlamento a presentar el presupuesto, a dar explicaciones. Honestamente no tiene obligación de hacerlo. Lo que hay es una tradición que ya tiene muchos años de recibir al ministro de Economía. Lo que sí puede hacer el Congreso, que de hecho mañana va a tratar, es una resolución para obligarlo a él. Y ahí ya no tiene excusa el ministro, está obligado a presentarse si lo convoca la Cámara de Diputados. Y claro, la oposición quiere precisamente, Caputo dice, esto va a ser un show, y probablemente lo que quieren es presionarlo para que ponga la cara, para decir, no, vamos a, por ejemplo, evitar que se garantice el piso de 6% de inversión del PBI en educación. Quieren que lo diga en cámara, ¿no? Por eso Caputo quiere evitarlo. Caputo quiere evitar lo que él considera es en definitiva una politización, dado el perfil que su propio apellido tiene. Entonces por eso quiere mandar un técnico, que es el secretario de Hacienda, que seguramente conoce mucho más del presupuesto que el propio Caputo, eso no lo niega nadie, pero claro, es como decís vos, no es lo mismo que sea el secretario de Hacienda el que explique que en definitiva ese 6% por el caso en educación no se cumplió nunca. Claro. No se cumplió nunca, que entonces ¿para qué estar mintiéndonos en un presupuesto? A que lo diga Caputo, que tiene un costo político para el gobierno muchísimo más alto. Y dentro de la discusión parlamentaria ya hay un acuerdo en la oposición para empezar a tratar este miércoles la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia, en este caso para limitar los DNU de Milei. Hay 14 proyectos distintos, todos buscan una misma cosa, que tenga que, en el caso de que no se exprese el Parlamento sobre un DNU, el DNU se caiga.
Es decir, que no puede regir, ni siquiera como pasa ahora, cuando se acuerdan del DNU 70, que ya lo rechazó el Senado y la Cámara de Diputados todavía no, que eso, de hecho, si una Cámara ya lo rechaza, que directamente se cae. La discusión que hay entre los distintos proyectos es cuál es el plazo máximo para que rija un DNU que no es ratificado por la Cámara de Diputados y el Senado. Esa es la discusión y es muy probable que esto avance. Quieren que haya dictamen de comisión en diputados la semana que viene para que sea la primera semana de noviembre tratado. Si esto ocurre, las chances de gobernar de Milei se reducen drásticamente. Veremos uno de los temas que habrá que seguir con mayor atención de todas, en definitiva. Casi más importante que el presupuesto.